¿Qué pasa, troncos? Aquí estoy en la Kelly de mi primo el Juanqui, que me ha dicho que va a meter la brasa con la voz activa y la pasiva. Y ya le he dicho, es lo que decía mi vieja, te lo digo por activa y por pasiva, no sé qué coño quiere decir eso. Así que nada, ahora viene que está aquí en el trono y ha dicho que viene para acá a ver si se saca un bocata o algo, el tío. ¿Tú qué pasa? ¿Qué miras tú, el de la primera fila? Tolai, te meto con la mano abierta, ¿eh? Bueno, venga, que empiece a explicar esto ya, ¿eh? Que no... A ver qué cuenta. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como bien ha dicho mi primo, vamos a hablar de la voz activa y la voz pasiva. Cuando su madre decía, te lo digo por activa o por pasiva, lo que quería decir es que se lo decía de las dos maneras o de todas las maneras posibles. Comenzamos, pues, contando que una oración, vamos a quitarnos de en medio, puede aparecer en voz activa o en voz pasiva. ¿Qué quiere decir que está en voz activa? En voz activa quiere decir que el sujeto de esa oración está realizando la acción que indica el verbo, y ese verbo a su vez está en voz activa. En la oración que hemos puesto aquí, la voceadora golpea el saco en el gimnasio, aquí la tenemos, la voceadora es el sujeto. Fijaos, si digo golpean, pues tendría que cambiar la voceadora. La voceadora es el sujeto. Y como vemos, la voceadora está realizando la acción de golpear. Golpea es un verbo que también está en voz activa. Sin embargo, si cambiamos la oración y decimos el saco es golpeado por la voceadora en el gimnasio, comprobamos que en esta oración el sujeto es el saco. Basta con poner esto, el verbo en plural, son golpeados, y lo que cambia es el saco. El saco es el sujeto. Pero comprobamos que el sujeto no realiza la acción. La que boxea, la que está golpeando, es la boxeadora. El saco está recibiendo la acción. Esta oración está en voz pasiva. Y este sujeto que no realiza la acción se denomina sujeto paciente. Así que tenemos que una oración puede aparecer en voz activa o en voz pasiva. En voz pasiva, el sujeto no realiza la acción que indica el verbo y se le denomina, por esa razón, sujeto paciente. Si no te queda muy claro, vamos a ver este otro ejemplo. Mi primo perdió su móvil. Aquí tenemos a mi primo, que es el sujeto. Si ponemos perdieron, aplicando la concordancia, si ponemos perdieron, veo que tengo que cambiar mi primo. Serían mis primos. Mis primos perdieron su móvil. Por tanto, el sujeto es mi primo. Y la acción de perder la realiza mi primo. Mi primo es el que ha perdido el móvil. Sin embargo, si cambio la oración de forma y digo el móvil fue perdido por mi primo, el que pierde el móvil es el primo, pero el primo no es sujeto. El sujeto ahora es el móvil. Fijaros, si pongo fueron perdidos, pues tengo que cambiar el móvil. Tendría que ser los móviles. Aplicando la concordancia, entonces vemos que el sujeto es el móvil. Y el móvil no realiza la acción. Esta oración está en voz pasiva. Y el sujeto se denomina sujeto paciente. Dice que el móvil lo ha perdido. El móvil se lo mango yo en el parque. Se digo, tú dame el móvil, tronco. Y me lo da. Hemos dicho que además del sujeto nos damos cuenta que el verbo está puesto de una forma especial. Cambió es un verbo que está en voz activa. Sin embargo, en voz pasiva vemos que dice fue cambiado. O es cambiado o era cambiado. ¿Qué característica tiene el verbo que está en voz pasiva? Pues que está formado por una forma del verbo ser, en este caso es fue, y el participio del verbo. Como estábamos hablando de cambio, pues he puesto fue cambiado. Fijaos, cambió, lo he convertido en fue cambiado. Es decir, una forma del verbo ser exactamente al mismo tiempo. Pretérito perfecto simple es cambió, pretérito perfecto simple es fue. Y el participio de este verbo, en este caso cambió, el participio es cambiado o cambiada. Aquí tenemos el verbo en voz pasiva. Para pasar de una oración de voz activa a voz pasiva hay que realizar los siguientes cambios. Vamos a echarnos para un lado para que no moleste, o si no, mejor me quito. Me quito. Tenemos una oración que está en voz activa. El viento derriba el árbol. Me tengo que fijar en tres elementos. El sujeto, en este caso es el viento, el verbo, que sería el núcleo del predicado,
y tiene que tener complemento directo. Fijaos el árbol, un sintagma nominal realizando la función de complemento directo. El viento derriba el árbol. Vamos a convertirlo en voz pasiva. El complemento directo de la oración activa se convierte en sujeto, como es sujeto paciente. Hemos dicho que era la forma de denominar al sujeto de la voz pasiva. El árbol. Así que lo hemos puesto al principio. Sujeto. El árbol. El verbo que estaba en voz activa lo tengo que poner en forma pasiva. Por tanto, tiene que tener el verbo ser y el participio. Comprobamos verbo ser y participio. Como derriba es presente, escribo el presente del verbo ser, es. Y luego el participio de derriba, derribado o derribada. Como es el árbol, derribado. El árbol es derribado. Y el sujeto de la activa lo convierto en un sintagma preposicional que está en el predicado, que lleva la palabra por y que se denomina complemento agente. Es el que realiza la acción. El árbol es derribado por el viento. Oración activa, el viento derriba el árbol. Oración pasiva, el árbol es derribado por el viento. Repito, el complemento directo se convierte en sujeto. El verbo en voz activa pasa a ser verbo en voz pasiva. Y el sujeto de la activa se convertirá en complemento agente. Comprobamos en esta oración. El policía atrapó a los ladrones en su escondite. Está en voz activa. El sujeto realiza la acción, que es el policía, ahí está atrapando al ladrón, y el verbo comprobamos que también está en voz activa, atrapó. Vamos a ver, y a los ladrones es el complemento directo. Hay que fijarse, sujeto, verbo, complemento directo. El resto de complementos no me interesa. A los ladrones el complemento directo se va a convertir en sujeto, en este caso sujeto paciente. A los ladrones al principio. Como el sujeto nunca puede empezar por una preposición, por a, la quitamos. Sujeto paciente. Los ladrones. El verbo que está en voz activa lo vamos a convertir en verbo en voz pasiva, es decir, verbo ser más participio. Atrapó, pretérito perfecto simple, pues fueron, y ahora el participio de atrapó, atrapados. Fueron atrapados. El policía, que era el sujeto, se convierte en complemento agente. Lleva la palabra por el policía. Los ladrones fueron atrapados por el policía y el resto de complementos, en este caso hay un complemento circunstancial de lugar, podría haber un circunstancial de tiempo, de modo, lo que fuera, en su escondite no cambia. He decidido poner ahí. Podría haberlo puesto al principio, pero lo dejé ahí. El policía atrapó a los ladrones en su escondite, en pasiva sería, los ladrones fueron atrapados por el policía en su escondite. Vamos a ver entonces los cambios. El complemento directo, me quito de en medio, el complemento directo de la activa se convierte en sujeto paciente. Si no tiene complemento directo, evidentemente no se puede realizar el cambio. El verbo en voz activa se convierte en verbo en voz pasiva. Ya sabéis, verbo ser más participio. El sujeto se convertirá en complemento agente, llevará la palabra por. Y el resto de los complementos del predicado no cambian. El niño sopló la vela en su cumpleaños. ¿Veis? Está en voz activa. Ahí está el niño soplando. Sujeto el niño. Sopló, verbo en voz activa. La vela, complemento directo. El niño la sopló, complemento directo. Y esto es un complemento circunstancial de tiempo o de lugar, en su cumpleaños, según lo pensemos. No me importa. La vela se convierte en sujeto, sujeto paciente, la vela. Sopló, verbo ser más participio, fue soplada, como es la vela, soplada. Ahora el complemento agente, el niño, pero con la palabra por el niño. La vela fue soplada por el niño y el circunstancial no cambia de posición en su cumpleaños. ¿Qué es, por tanto, el complemento agente? Es un sintagma preposicional. Comienza por la palabra por y es el que realiza la acción en las oraciones en voz pasiva. No siempre que aparezca un sintagma con la palabra por, podemos decir que es complemento agente. Si yo digo, el policía o el ladrón fue perseguido por el parque,
Algún pardillo dirá, por el parque, ya está, es pasiva, lleva por complemento agente. No, es un circunstancial del lugar. Tiene que ser el que realiza la acción. En la pasiva, el niño sopla. La vela no realiza la acción, la realiza el niño. El complemento agente realiza la acción en la voz pasiva. ¿Eh? Voy a la oración de la voceadora. La voceadora es la que realiza la acción. Por la voceadora. Aquí era sujeto, aquí va a ser complemento agente. Aquí. Decía, hay un montón de oraciones en voz activa y en voz pasiva. Los niños rompieron el vidrio, fijaos, sujeto, verbo, complemento directo. El vidrio fue roto por los niños. El profesor felicita al alumno, sujeto, verbo, complemento directo. Aquí está en presente. El alumno es felicitado, fijaos en presente, esto es presente, verbo ser en presente, felicitado por el profesor. Este es el complemento agente. Una empresa construyó mi casa, sujeto, verbo, complemento directo. Mi casa fue construida y ahora el complemento agente por una empresa. Fijaos, está marcado el sujeto aquí y aquí el complemento directo que se convierte ahora en sujeto paciente y este es el complemento agente con la palabra por. Bueno, pues mirad todas las oraciones y ahora os propongo hacer dos ejercicios. En el primero vamos a poner los verbos. Estos verbos están en voz activa, tienes que ponerlos en voz pasiva. Fijaos, fijarse en este, hay que mirar este tiempo y poner el tiempo en el verbo ser. Comerá es futuro, por eso dice será comido. Madre mía, ¿qué pasa aquí? Comerá, había sido comido. Pretérito pluscuamperfecto, pues pretérito pluscuamperfecto. Y luego el participio. Hay que hacerlo con todas. Primer ejercicio que os propongo. Y segundo ejercicio que propongo, unas oraciones en voz activa y hay que convertirlas o pasarlas a voz pasiva. Vamos, las copiáis y aquí están las soluciones escondidas, las vamos a enseñar. Pero no miréis, paráis la imagen y si el vídeo está de butén, se lo enseñas a tus amigos. Y si el vídeo no mola, a tus enemigos, para que se joroben. ¡Hala, tronco! ¡Hasta luego!